El apóstol Juan, en esta carta, pues ya nos ha abonado mucho el camino con el Evangelio, porque pudimos y estamos viendo lo insistente que es en el nuevo nacimiento. Cuando colocamos esas imágenes para buscar la figura escondida o lo que no se ve, es bien didáctico, porque el Señor Jesús fue el que dijo que si uno no nace de nuevo, no puede ver. Y es que lo está diciendo el Señor Jesús, Dios mismo. Y que si no nazco de nuevo, no puedo entrar en el reino. Y más adelante el Espíritu Santo habla en 1 Corintios capítulo 6 que no puedo heredar el reino. Esto es muy serio, con todo lo que eso implica. Entonces, básicamente, si soy un ser humano que no he nacido de nuevo, soy una criatura tratando de hacer cosas buenas, pero aunque quiera hacerlas no puedo perseverar en ellas porque la naturaleza que me tiene esclavo no me lo permite. Entonces Pablo nos dice por allá: miserable de mí, yo aquí sé que es lo bueno, pero cuando voy a actuar resulto haciendo lo malo que no quería, porque hay otra ley que me lo impide. Bueno, pero entonces ya nacimos de nuevo y no hemos renovado mente. La iglesia de Corinto es el reflejo de eso, de la situación de muchos que ya naciendo de nuevo por no haber renovado mente, ahora son, digámoslo así para seguir en el ejemplo, personas buenas haciendo cosas malas, porque como no hemos renovado la mente no sabemos más qué hacer. Entonces, nuevamente el apóstol allá en 1 y 2 de Corintios jamás deja de decirle a los hermanos de Corinto: hermanos en Cristo, iglesia del Señor. Y ya vemos pues todos los asuntos que había allí a nivel de la carne entre los congregados. Pero cuando estoy hablando de que soy entonces una persona buena, no es por que los méritos que esbocé me llevaron a esa bondad, no, es por haber nacido de nuevo que he recibido la nueva naturaleza. Es un regalo, es un don. Y finalmente Pablo, ahí en 1 Corintios capítulo 2, me habla de aquellas personas que ya nacieron de nuevo y han renovado mente, y las llama espirituales. Gente que acomoda lo espiritual a lo espiritual. Entonces, cuando el apóstol escribe esta primera carta, encontramos que le está hablando a una humanidad que en principio dice: yo tengo comunión con Dios y no necesito de Cristo Jesús. Eso es imposible. Entonces esto es lo que está tratando de explicarnos con plastilina el apóstol. Además, él viene de un tema y salta al otro y avanza y retorna, así que la carta es tremendamente dinámica. Cuando miren que él empieza sin saludar, lo que era desde el principio. No hace como en sus cartas otros escritores sacros, sino que él le está escribiendo a gente que le conoce, que usualmente tiene contacto con ellos y está en el día a día desarrollando esa renovación del entendimiento en aquellos a los cuales él, digámoslo así, pastorea. Esto mismo, de la misma manera empieza el Evangelio. Todos hemos leído el Evangelio de Juan, que dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Entonces, lo que era desde el principio,
Pero no me quiero quedar, es que es muy atractivo no quedarse ahí, ya lo vimos. Si quieres ahondar un poco, pues escucha lo que ya vimos. Lo que era desde el principio, dice Juan, lo que hemos oído, refiriéndose a los discípulos iniciales, lo que hemos visto con nuestros ojos, porque además lo vieron, lo que hemos contemplado, porque no fue un pasón rápido con los ojos, sino que pudieron extasiarse mirando detenidamente y por largo tiempo al portador de esa vida eterna que nos ha sido entregada. Y palparon nuestras manos, porque recuerden, por lo menos Juan tuvo el privilegio hasta de recostarse al lado del Señor cuando comían o almorzaban, en fin, o desayunaban. Y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida. Entonces, para Juan ya vimos que el centro de toda su existencia después de haber nacido de nuevo, pues es la persona del Señor Jesús, porque además es un conocimiento inagotable. No nos bastará la eternidad, aún estando cara a cara con Él, para seguir y seguir y seguir avanzando en la comunión y en el conocimiento de Él. Eso no quiere decir entonces que estemos limitados por esa falta de apreciación del conocimiento total de Él, sino que eso ya nos ha sido entregado de una vez y para siempre. No es algo que se entregue por etapas, que se va destapando, sí, pero no es algo que se va entregando el día de mañana otro poquito, el día de mañana otro poquito, para nada. Entonces, tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada. Sin Cristo ya vimos que sería imposible conocer algo de Dios. Podríamos imaginarnos algo de Dios, pero la humanidad estaría sumida en las tinieblas a las cuales se esclavizó por la falla que hubo o el pecado que hubo al desobedecer la pareja en el jardín, y estaríamos todavía en muerte y en tinieblas. Nuevamente insiste, y la hemos visto, porque la revelación que Jesús trae es la verdad, además es la luz, como hemos ido apreciando en lo que es la persona de Dios. Y no nos podemos quedar con eso, por eso dice el apóstol, y testificamos. Avanza Freddy. Y os anunciamos, aquí viene la vida eterna. La vida eterna. Recordemos nuestro versículo famoso versículo. Porque tanto o de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, en ese versículo, nosotros infantilmente llegábamos hasta no se pierda. La salvación, maravilloso, ya no voy al lago de fuego y azufre. Pero sin embargo dice, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Y aquí Juan, que lo habla suficientemente en el Evangelio, lo vamos a ver más adelante los viernes, cuando el Señor se apropie del discurso y nos muestre lo que nos vino a entregar en su primera venida. Y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre. Entonces ya vimos con respecto a esta vida cosas muy bondadosas de parte de Dios, porque la vida eterna que estaba con el Padre se nos ha manifestado, y además de manifestarse, vuelve e insiste, lo que hemos visto. O sea, la vida eterna se puede palpar, la vida eterna se puede oír, porque dice, y oído, eso os anunciamos. Uno puede decir, pero qué monotemático el apóstol, pues que no hay nada más de qué hablar. Y a veces no hablamos de esto porque por falta de renovación de entendimiento, pues seguimos hablando de lo mismo que hablábamos antes, porque al no renovar el entendimiento seguimos como en Corinto, ya salvos, nacidos de nuevo, pero haciendo, por falta de renovación de entendimiento y de incorporar en nuestro carácter la mente de Cristo, lo que antes hacíamos. Entonces eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Entonces esto no es exclusivo de aquellos apóstoles, no es algo con lo que Dios se quedó y no se lo voy a entregar a nadie. Por lo tanto, lo que Juan nos está diciendo es que también otras personas que en Cristo Jesús tienen la oportunidad de creer por la obra del Espíritu Santo en ellas,
entran en algo que se llama la comunión, la koinonía, con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo y con los demás creyentes. Y con los demás creyentes. Entonces, esa comunión es un gran regalo, porque la comunión o la compañía o esa intimidad en la cual Juan ya está a propósito, porque Juan está hablándonos desde esa intimidad con Dios. Ya no es el mismo Juan que encontró al Señor por allá pescando, ya no es el mismo Juan que se sentía ofendido porque no lo habían recibido en un pueblo, entonces le pidió a Dios que si podía descender fuego del cielo para que consumiese esa gente. Ya no es el mismo Juan que va con su hermano a pedirle a Dios, acompañado de la mamá, que si lo dejaba sentar a la izquierda y a la derecha al uno y al otro. No le pidieron el puesto de la mitad porque les daba pena. Ya no es el mismo Juan, es otro, el que nació de nuevo y que ha desarrollado su entendimiento. Entonces por eso dice, y mire que él no es egoísta, y nuestra comunión, porque esto es algo que se puede desarrollar, ya se alcanza en Cristo Jesús, pero se puede desarrollar, y nuestra comunión verdaderamente, la esencia del asunto, esa palabra verdaderamente ahí debe tener mucha fuerza para nosotros, es con el Padre. Nos llama a intimidad con la persona de Dios, no con las cosas de Dios o con los conceptos de Dios. Es la intimidad que podemos tener con una persona que tiene todas las características de persona, inclusive más allá de la que podemos tener con un ser humano, porque aquí hablamos es comunión con nuestro Creador, con nuestro Padre Celestial. Y además Juan recalca que esa comunión también, además de ser con el Padre y entre nosotros, es con su Hijo Jesucristo. ¿Por qué? Porque la base de la gracia expresada a la humanidad de parte del Padre, por la obra del Espíritu Santo, es la persona del Cristo manifestado como hombre. Por eso mire que acá menciona primero Jesucristo, la parte terrenal, digámoslo así, de Jesús, el nombre que recibe, pero el Cristo que es preexistente. Entonces somos con el Hijo, somos con el Padre, pero además esa comunión la tenemos entre nosotros. Entonces, cuando el Señor Jesús encarna, es que la vida eterna es mostrada a la humanidad. Ya vimos, y no me canso de repetirlo porque es maravilloso, sencillamente maravilloso. Estamos hablando de una vida eterna que en el hecho de el Señor Jesús encarnarse, no es que la vida eterna nació, no. La vida eterna al Señor Jesús encarnarse se manifestó porque, como su nombre lo dice, es vida ¿qué? Eterna, es vida eterna. Cuando el Señor Jesús es sacrificado en la cruz del Calvario y muere, la vida eterna no murió, la vida eterna no murió. Es más, cuando el Señor Jesús, en ese hecho glorioso que es la resurrección, resucita, la vida eterna no resucitó, porque la vida eterna es. Entonces, recuerden, el Señor Jesús trae 3 regalos de cuando baja del tercer cielo. El primero es mostrarnos el ágape, el amor del Padre, porque de tal manera amó el Padre, ¿cierto? Además, para que todo aquel que en él crea, no sé qué, no se pierda, salvación, más tenga vida eterna. Son 3 cosas, pero el apóstol quiere que apreciemos esta dimensión de lo que es vida eterna. Entonces por eso él escribe, y dice escribimos porque él no es el único que escribió de parte de Dios para mostrarnos esta vida eterna, para que nuestro gozo o vuestro gozo, en palabras de él, sea cumplido. Es un gozo indescriptible, son cosas que por falta de renovación de entendimiento nosotros no nos las gozamos, porque nosotros hemos sido llamados a gozarnos en la manifestación de Cristo Jesús, que nos trae todas estas cosas de parte del Padre. Y decir cosas, nos quedamos cortos, porque realmente el Señor no vino a traernos cosas, el Señor vino a entregarse Él, o sea que vino a traernos a Dios. Cuando Él dice, y les enviaremos otro consolador, no está diciendo que nos va a mandar el fruto del Espíritu Santo, que son características del Espíritu Santo, sino que nos entrega, el Espíritu Santo se nos entrega, así como el Padre en esta comunión se nos entrega. Entonces Juan aquí me está llevando a entender
que es la persona de las personas de la Trinidad entregándose a la humanidad, y se entregan sin ninguna reserva. Entonces, al avanzar en la renovación del entendimiento, el apóstol dice: este es el mensaje que hemos oído de él. El mensaje no se le ocurrió al ser humano. El ser humano no fue que se sentó en una piedra filosofal y dijo: rayo, estamos como caídos, estamos como mal, ¿no? Necesitamos como salvarnos, necesitamos como un mensaje, lancemos un SOS al tercer cielo a ver si nos mandan a alguien. No. El mensaje lo oímos porque el mensaje fue enviado. Entonces es algo que nos supera a nosotros. El salvavidas viene de afuera, no viene de nosotros mismos. Este es el mensaje que hemos oído de él y ese es el mensaje que anunciamos. Entonces, este mensaje que nosotros estamos hablando ahora, que no es un mensaje de pedirle cositas al Señor como si fueran el 24 de diciembre, todas esas situaciones de las cuales ya escapamos, gracias a Dios, y si nos quieren volver a succionar, pues avisan para que nos ayudemos entre todos a volver a sacarnos de ese escollo. Entonces, lo que estamos anunciando es un mensaje que nos supera en todo, en naturaleza, en conocimiento, pero sin embargo Dios considera que lo podemos anunciar. Eso es lo que nosotros le entregamos a la gente. Le estamos entregando lo sencillo, que de tal manera amó Dios al mundo, que ha enviado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y escarbe y verá que no encuentra el fondo. Y os anunciamos 2 puntos. ¿Qué es lo que está anunciando Juan? Llega y dice: Dios es luz. Él no está diciendo que es algo que él trae, sino que identifica a Dios con la luz misma. Dios es luz. Son cosas que Juan en su evangelio y en las cartas nos entrega. Por ejemplo, ya vimos que en el 4:8 de esta misma carta nos va a decir: Dios es amor. Entonces, así como es luz, es amor. He estado mirando, apenas de reojo, tengo que mirar más, cuando el Señor, este señor Saulo iba camino a Damasco con esas cartas para perseguir a todo aquel que en el camino creyera, dice que una luz lo derribó, más resplandeciente que la luz del mediodía en el que estaba. Era un calor como el de hoy, por ejemplo, ¿cierto? Pero dice que la luz lo derriba. Esa luz es Dios, es luz. Así como el ágape que el Padre nos entrega no es algo que Él es Él mismo. Dios es amor. Y en el capítulo 4 del Evangelio, en el versículo 24, Juan nos entrega en palabras del Señor Jesús, que el Señor Jesús le dice a la mujer samaritana, dice: Dios es espíritu. No dice es un espíritu, no dice es una luz, no dice es un amor. Por eso el Señor Jesús dice con tanta seguridad: yo soy el camino, soy la verdad, soy la vida. Entonces aquí estamos, cuando Él dice y se manifestó, es que Dios decidió romper toda cortina de humo que hubiese para llegar a Él, y se entregó. Y prácticamente rompió la cortina, porque recuerden que cuando se consuma la obra en la cruz, el velo en el templo se rasga de arriba abajo, no de abajo arriba, para que no digan que el hijo de algún sacerdote se metió a jugar allá con las tijeras, sino que fue de arriba abajo. Entonces es la naturaleza misma de Dios la que Juan nos está entregando. Además, cuando dice que Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él, me manifiesta que la luz es absoluta, no hay sombra en el Dios que se nos está entregando. Es diametralmente opuesta a cualquier tiniebla que usted se imagine o conozca, a la luz que destruye y aplasta esas tinieblas. En fin, Dios es luz. Ese Dios que es luz, que es santidad, que es pureza, se revela al hombre que está sumido en pecado, en tinieblas y en oscuridad. Entonces, la luz, dice el Evangelio de Juan,
en medio de las tinieblas, ¿qué? Y las tinieblas, ¿qué? No prevalecieron contra ella, es que jamás la pudieron tocar. Nunca hubo duda de que como que la luz, Dios que es luz, hubiese sido siquiera manoseado por el intento de maldad. No, es imposible. Bueno, entonces no hay ninguna tinieblas en él. Y aquí viene el ser humano protestante y dice, no, yo sí puedo tener comunión, claro, con Dios, porque yo soy buena gente, yo soy una persona que hago cosas buenas, no necesito de tal redención. ¿Cómo se le ocurre? Desde mi propio conocimiento e intelecto yo alcanzo. Entonces Juan le está hablando a la humanidad, no le está hablando a unos creyentes ya nacidos de nuevo, sino que le está hablando a la humanidad que todavía insiste, no necesitamos de Dios, podemos hacer las cosas solos. En la Torre de Babel podemos llegar al cielo, la cúspide de esta torre va a llegar hasta allá. Entonces el hombre, así caído y todo, y sumido en sus pecados y en sus tinieblas, es el destinatario de esta carta de amor. Esta situación que Dios quiere revelarle a las criaturas, se las quiere revelar a la criatura llamada ser humano, así esté envuelta en tinieblas, que haya nacido bajo pecado por la caída y cometa pecados y ame las tinieblas aunque diga que no. Entonces aquí el destinatario de esta revelación pues es el ser humano. Dios usa, como en Romanos nos muestra, que tal vez palpando nosotros podamos, en Hechos palpando nosotros podamos, y en Romanos decir, hombre, uno se pone a mirar esa montaña allá mientras el cerro ese se quemaba, de todas formas uno miraba a las otras y decía que debe existir como un Dios que haya hecho todo esto. Uno mismo puede mirarse y decir, wow, pero es que esto tan perfecto tiene que haber un creador. Dios puede usar todo lo que hay en la naturaleza para guiarnos a que hay un Dios, pero el destinatario del mensaje de salvación, de vida eterna, de lo que es la persona de Dios, es el ser humano. Porque para el ser humano, lo decíamos, entre toda la creación que hay en Génesis capítulo 1, nuestro buen Dios llega y dice, hagamos al hombre conforme a ¿qué? A nuestra imagen y nuestra ¿qué? Semejanza, a nuestra imagen y semejanza. Entonces Dios no le manda este mensaje a los burros, aunque a veces el hombre tiene algunas similitudes con el animalito ese, pero no se lo manda a los zancudos, no se lo manda a las aves, no se lo manda a las plantas. El destinatario de este mensaje es el ser humano. ¿Por qué? Porque Dios quiere sacarlo de ahí. ¿Y por qué Dios quiere sacarlo de ahí? Porque es una historia de ¿qué? De ágape, puro ágape. Entonces, ahí es donde estábamos la semana anterior. Además el hombre, miren qué soberanía la de Dios, tiene la posibilidad de aceptar este mensaje o de rechazarlo. Punto. Así de sencillo. Que es que eso es muy difícil, entonces a nadie se le puede resistir. Diga lo que quiera, pero la Escritura me da suficiente material para entender que el ser humano puede decir, acepto la luz o no la acepto. Quiero seguir viviendo en tinieblas. En fin, que a nosotros nos ha tocado la gran bendición de que fuésemos de los que dijimos que sí, gloria a Dios. Pero este mensaje es fuerte y poderoso, pero no vence al hombre, no lo obliga, no lo constriñe, no le deja la oportunidad. Lo recibe o no lo recibe. Eso es algo extraordinario. Solo un Dios soberano puede hacer eso. Entonces, si decimos que tenemos comunión con Él, le dice Juan a la humanidad, y andamos en tinieblas, lo cual es literalmente imposible, porque recuerden que Dios es ¿qué? Luz, y no hay ninguna tinieblas en Él. Por lo tanto, Dios no puede caminar en tinieblas. Si el ser humano dice, yo sí, a pesar de las tinieblas en las que estoy caminando, tengo comunión con Dios, lo que estoy diciendo es una adefesio, estamos mintiendo, porque es asegurar que Dios puede caminar en tinieblas y en pecado, y como ya vimos según el argumento válido de Juan, no solamente en el Evangelio sino en esta carta, es literalmente imposible que Dios camine que es luz, camine en tinieblas, que Dios que es
amor, camine en cualquier otra clase de amor que no sea el ágape. Mejor dicho, aunque Dios quisiera caminar en tinieblas, no puede, porque su naturaleza misma no se lo permite. Dios es luz. Pero yo como ser humano digo, no, yo sí tengo comunión con Dios. Juan me dice, mentiroso. Y no solamente eres mentiroso, sino que no estás practicando la verdad. Porque para poder caminar en luz y en comunión con Dios, tienes que nacer ¿de qué? De nuevo. Como Pablo dice, tienes que pasar de tinieblas, o es Pedro, de tinieblas a su luz ¿qué? Admirable. Y eso se logra solo a través del nuevo nacimiento. Como Dios es espíritu, no puede andar en la carne. No estamos hablando de esta carne de la que hemos sido equipados para transportarnos, sino de las obras de la carne. Por eso el Señor Jesús le dice a aquella mujer, créeme mujer, que vendrá un tiempo en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y eso solo se logra por haber tomado el agua que salta para vida eterna, que no vuelve a dar sed jamás. ¿Sí me hago entender en eso? ¿Sí o no? Bueno, avancemos un poquito más. Entonces, ya que la naturaleza de Dios nos está siendo entregada por Juan, a esa naturaleza es a la que estamos siendo invitados. Y como Dios es amor, primera de Juan 4:8, como Dios es luz, primera de Juan capítulo 1, como Dios es espíritu, Juan capítulo 4, como Dios es vida, Juan capítulo 1, y Dios quiere es que hagamos énfasis en las bendiciones de haberlo recibido. La vez pasada hablábamos un poquito de que hay gente que se pierde, sí, hay gente que no recibe esta luz, que hay gente que se va al lago de fuego y azufre, sí, hay gente que se va al lago de fuego y azufre, eso es claro. Además Juan en Apocalipsis vuelve y nos refrenda claramente quiénes van al lago de fuego y azufre y quiénes no. Pero lo que Juan, guiado por el Espíritu Santo, quiere que nos adentremos en ello es la gran bendición, y en lo que sí debemos explorar aquellos que hemos nacido de nuevo y estamos renovando entendimiento y no vamos para el lago de fuego y azufre. Ya miremos realmente a la persona de Dios. Eso es lo que el Espíritu Santo quiere que recibamos. Sí, hay gente que pierde, horrible. Sí, hay gente que condena, terrible. Nosotros no queremos que nadie se condene y no queremos que nadie se pierda, pero vamos a explorar lo que realmente tenemos, porque la luz que es Dios ha llegado a nosotros. Entonces no practicamos la verdad. Aquí hay un pero que cambia el horizonte de este pasaje. Pero si andamos en luz, o sea que este es un camino para caminarlo, porque además el camino también es Dios. Recuerden que en Hechos encontramos que la gente se levantaba contra los seguidores de este camino, con C mayúscula. ¿Por qué? Porque estaba refiriéndose a Dios como persona. Mejor dicho, también es el camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Pero si andamos en luz, entonces aquí ya Juan, aclarando con la humanidad caída, va a hablarle a los nacidos de nuevo que anhelan mente renovada. Pero si andamos en luz, es claro, hubo un cambio de camino, íbamos hacia allá, ahora vamos hacia allá. Nos dice cómo es ese camino. Como Él está en luz, entonces, recuerden que en el Nuevo Testamento encontramos que ustedes son la ¿qué? Le dice a los discípulos, ustedes son la luz del mundo. Él no está hablando de que somos las linternitas del mundo, que somos una cantidad de sí, luciernas. No, somos portadores en nuestra nueva naturaleza, en la naturaleza que Él nos ha entregado nueva. No somos dioses, ojo pues, sino que somos luz, porque el que estaba en tinieblas se murió cuando nació de nuevo al creer en Cristo Jesús. Al creer en Cristo Jesús, entonces morí y fui sepultado y ahora resucito. Entonces, así como Él está en luz, el Padre, así como Él está en luz, el Hijo, así como Él está en luz, el Espíritu Santo, entonces los que hemos nacido de nuevo estaremos en los senderos de la luz, de la vida y del Espíritu, porque eso es Dios. Esa es la comunión a la que hemos sido llamados. Nosotros
hemos sido muy confundidos, realmente muy lesionados por el evangelio de las añadiduras, de estar en esto porque Dios da carro, casa y beca, que los puede dar, sí, hasta la edad ya hemos dicho que sí, que nos puede sanar, claro que nos puede sanar, que nos puede reconciliar, claro que nos puede reconciliar unos con nosotros, pero no estamos hablando de eso, estamos hablando de lo que implica el paquete de la vida eterna. Entonces Él no vino a traernos cosas, vino a traérsenos Él, en toda la extensión de la palabra. Entonces, como Él está en luz, ahora dice Juan, tenemos comunión unos con otros. Entonces, uno puede constatar que está en este nuevo caminar porque es tangible, se puede palpar, cuando me relaciono con los demás creyentes y con el resto de la humanidad. Hay un cambio total de tinieblas a luz, de muerte a vida. ¿Por qué? Porque las tinieblas van a permanecer ahí, seguirán hasta el final, como vimos en los evangelios. ¿Recuerdan? Esa parte en la que dice: el reino de los cielos es semejante o parecido a un hombre que sembró buena semilla en su terreno, y cuando estaban descansando, durmiendo, vino el malo y sembró mala semilla, y cuando se dieron cuenta de esto, era muy parecido el trigo a la cizaña que había sembrado, y dijeron: la arrancamos. Y el dueño del lote dijo: no la arranquen, porque pueden confundir cizaña con trigo y arrancar lo que no es. Dejen mejor que al final separaremos la cizaña del trigo, y el trigo irá a los graneros y la cizaña irá al fuego eterno. Después, cuando explica esa parábola sobre el reino, él dice: vea, la buena semilla son los hijos del reino, la mala semilla son los hijos del maligno, y los recolectores al final de los tiempos son los ángeles que separarán los unos de los otros. Entonces, las tinieblas seguirán hasta el final de los tiempos, cuando el trigo y la cizaña sean separados por los ángeles de Dios y del Cordero. Ahora, ¿la luz en medio de qué? Dice la Escritura: la luz en medio de las tinieblas resplandece. Entonces, como estamos en luz, es como si se abriese un camino de luz en medio de esas tinieblas, y por ese camino es que transitamos. Además, no es que transitamos por ese camino, sino que además a la vez somos luz como Él es luz, y estamos en luz porque Él es la luz. Entonces, la luz se abre camino en medio de las tinieblas para que los nacidos de nuevo transitemos, sin importar la época en la que nos haya tocado nacer o en la generación que nos haya tocado resplandecer, y caminemos en esa luz para que, además, estando en medio de las tinieblas resplandecientes, podamos anunciarle esa luz y ese resplandor a los demás, porque hay cosecha que recoger. Miren que allá en Juan capítulo 4, con lo de la mujer samaritana, uno en medio de todas esas cosas tan emocionantes pierde de vista que al final el Señor tiene un diálogo con los discípulos que se quedan hablando de si alguien le habrá traído algo de comer, porque el Señor Jesús les dijo: tengo una comida que ustedes no conocen, y empieza a hablarles de que levanten sus ojos y miren, la cosecha está ¿qué? En cada generación hay una cosecha lista para recoger. ¿Por qué? Porque hay una cantidad de personas que nacen de nuevo en cada generación, y eso es lo que Dios nos ha mandado a hacer a nosotros en esta respectiva generación. Esto es muy importante. Ahora, esa comunión, esa coinonía que se da en la Trinidad desde la eternidad, esa vida eterna que hay en la Trinidad desde la eternidad, es lo que nos ha venido a entregar el Señor Jesús como emisario de la Trinidad, para que en ese pacto de gracia que Dios hace en el nuevo pacto que Dios hace con la humanidad, tengamos entonces nosotros comunión unos con otros como creyentes, y también tengamos comunión con los demás seres humanos, porque no es que nosotros seamos unos aquí y otros con los no creyentes. Ya no podemos tener ese sistema dual. Somos ahora luz, somos de la luz y estamos en luz. Entonces, tenemos comunión unos con otros, y aquí echa mano a un elemento, por darle un nombre, que es la sangre del Señor Jesucristo, su Hijo. Entonces, recuerden que cuando no tenemos la mente renovada, la sangre del Señor Jesucristo
es como un amuleto para algunos creyentes y para uno en medio de su ignorancia supina. Cubrámonos con la sangre del Señor. Mija, que en ese viaje la sangre del Señor Jesucristo la cubra, a usted, al avión, que viaje como una especie de calco que uno puede colocarse, y que la carretera esté toda cubierta por la sangre del Señor. ¿Ha escuchado eso? Uno ahora se ríe, pero así pensaba uno, pero resulta que es que la sangre del Señor Jesucristo es algo que no es para eso, sino para que, ¿por qué hubo una sangre? ¿Por qué hay una sangre? Entonces este caminar de la vida pura, se logra en un solo intento en la cruz del Calvario, cuando él dice, y la sangre de su Hijo, de Jesucristo su Hijo, está recordándonos el evento cruz histórico, en donde hace 2000 años, la primera vez que él viene, derrama su sangre preciosa en la cruz, porque hay todo un asunto. Tienes que irte a Hebreos y ayudarnos con escuchar Hebreos calmadamente y mirar el efecto de la sangre del Señor Jesucristo, que no era una sangre de corderos o de machos cabríos, que eran sangres de criaturas, que recuerden que la criatura se sacrificaba, la sangre se tomaba y se esparcía, y además el animalito en gran parte era incinerado, pero ese animalito tenía una característica, que después de muerto no resucitaba, muerto se quedaba. Además, esos sacrificios cubrían el pecado, no lo quitaban. En el nuevo pacto, la sangre del Cordero, Juan el Bautista, cuando ve al Señor Jesús, dice: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En el contexto judío sabían a qué se estaba refiriendo, porque el corderito de allá, de Éxodo capítulo 12, cuando los primogénitos son muertos, cuando no encontraban la sangre puesta en los dinteles de las puertas, era la sangre del corderito que habían sacrificado, y además se lo comían. Este Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, quita el pecado del mundo, pero además es un sacrificio de una vez y para siempre. Y esta sangre de Jesucristo tiene una característica tremenda, y es que el Cordero que es sacrificado, que es el Señor Jesús, resucita, y a la vez entonces está vigente un pacto en un sacerdocio que se llama el sacerdocio de Melquisedec, según el orden de Melquisedec. Pero usted me tiene que ayudar con Hebreos, porque todo eso está ahí. Entonces, la sangre de Jesucristo su Hijo es la que nos introduce en ese caminar y en esa comunión, en esa coinonía. Ahora, esta es una sangre que habla. Recuerden que la Escritura dice: tenemos una sangre que habla mejor que la de Abel, tenemos una sangre que habla mejor que la de los corderos y la de los sacrificios que se hacían en el antiguo pacto. ¿Por qué? Porque es una sangre en la que Dios se revela con B pequeña. Hay una revelación de parte de Dios en la humanidad. Es una sangre que además nos trae redención. Mejor dicho, lo interesante de esta sangre es que me está diciendo que Dios se ha hecho hombre. Entonces, así como en la redención el Señor Jesús se ha hecho hombre por la humanidad, en la creación, allá al principio nuestro, el hombre fue hecho a imagen y semejanza ¿de quién? De Dios. Ahora Dios en la redención se hace a imagen y semejanza del hombre, no caído, porque recuerden que ya eso nos lo solucionó Romanos capítulo 8, cuando dice que Él vino en semejanza de hombre, ¿cierto? No fue que vino caído. Entonces esto de la sangre nos recuerda que Dios sufrió. Ojo pues, Dios sufrió en Jesús todo el pecado que había en la raza humana y sobre la raza humana, tanto su naturaleza caída como los pecados cometidos. Entonces, Dios carga con todo eso que la humanidad no podía cargar y que la tenía subyugada. Ahora, la sangre me recuerda que Dios vino como verbo, porque ya me dice, Juan ya me dijo en el Evangelio, en el principio, ¿quién era? El verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Entonces, al manifestarse Jesús, aclaración, paréntesis, chiquitico. Una corriente que siempre ha persistido desde hace muchos siglos es que el Cristo de Dios sí existe, pero ese Cristo no se encarnó. Por lo tanto, lo de Jesús es un chiste de mal gusto y religioso. Ellos no creen en la encarnación de Cristo Jesús, se conocen como los gnósticos. Entonces,
Juan no se va a hablar contra ellos, sino que viene a mostrarnos que realmente la encarnación sí es válida, y por eso estamos hablando de un Cristo encarnado, Jesucristo. Pero tampoco me puedo quedar ahí, ya lo vimos suficientemente en Judas. Entonces, la sangre me recuerda que Dios vino como verbo. Juan me acaba de decir que Dios es luz, vino como luz. Juan ya me dijo que vino como vida, Zoé, ¿sí? Que vino en forma de hombre para manifestarse al hombre y para entregarse al hombre. Mejor dicho, el Padre hace al hombre como creador y se hace hombre para venir al hombre como su redentor. La humanidad necesitaba redención. A tal punto nos habla todo esto de la sangre. Si usted y yo lo volvemos a escuchar, vamos a encontrar más cosas importantes ahí. Porque cuando Juan me dice esta situación, tenemos comunión, leámoslo completico, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo, miren lo que dice, ¿nos limpia de qué? Del 90% de los pecados. Solo de los pecados veniales, solo de los pecados que cometimos, solo de los pecados que estamos cometiendo, solo de los pecados que vamos a cometer. ¿Qué dice? De todo pecado. O sea, Cristo manifestado es la norma de santidad y de moral más alta que existe y que la humanidad caída por sí mismo no podía ni siquiera apreciar o tocar. Hay gente buena, mire y verá que en nuestras familias hay gente que no es creyente, como dicen las Sagradas Escrituras en Cristo Jesús, pero son buena gente. No nos hemos escuchado diciendo, como es de buena mi mamá. No, es que mi mamá ya se ganó el cielo. Entonces uno le pregunta, yo mismo me pregunto a mí mismo, ¿y por qué doña Susana se ganó el cielo? No, porque es como tan buena gente. A ella cuando era chiquito se sacaba la comida de la boca para dármela a mí, y yo sí que comía. Eso no lo hace nadie. Mi mamá nunca le... Sí, somos entonces seres humanos caídos, malos, por la naturaleza caída, tratando de hacer cosas que buenas, pero eso no basta. Entonces resulta que Cristo me viene a mostrar una norma de excelencia que jamás había conocido el hombre caído. Así que la humanidad es la destinataria de esta gran bendición. La humanidad necesita escuchar que la sangre del Señor Jesucristo nos limpia de todo ¿qué? De todo pecado. Miren que ahí está en singular, porque incluye la naturaleza misma en la que nacimos, caídos, y los efectos de haber nacido bajo esa naturaleza, y es andar en las obras de la carne, que son las diferentes clases de pecados. Pecado la carrera, pecado las especializaciones. Nos limpia de todo pecado. Entonces vuelve la humanidad y Juan usa el mismo mecanismo que Pablo de hacer afirmaciones para responderlas. Si decimos que no tenemos pecado, de acuerdo con todo lo que hemos visto, partimos de un falso supuesto, porque todos los seres humanos, después del jardín, nacimos bajo pecado y cometemos ¿qué? Y cometemos pecados. El asunto con esto de cometer pecados es que precisamente Cristo viene para liberarnos de la naturaleza del pecado que nos hacía esclavos de los pecados que cometíamos. Eso está claro para nosotros. Muy bien, porque ya lo vimos en Colosenses, ya lo vimos en Filipenses, ya lo vimos en Tesalonicenses, ya lo vimos en Timoteo, ya lo vimos en Hebreos, ya lo vimos en Pedro, ya lo vimos en Judas, ya lo vimos en Filemón, ya lo vimos en Tito, y hemos visto muchas cosas. Lo estamos viendo en Juan y lo estamos viendo ahora en primera, segunda y tercera de Juan. Entonces usted me dice, yo no me quedó clarito eso. Yo le digo, claro, con mucho gusto. Te va a quedar claro si vas a YouTube, te metes y empiezas a sacarle un poquito de tiempo a recordar lo de la renovación del entendimiento. Bueno, entonces se levanta la humanidad y dice, es que nosotros no tenemos pecado. Entonces Juan les dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. O sea, es mentirse uno, como cuando el que fuma dice, esto me hace tan libre, ¿cierto? Me siento tan saludable fumándome esto. Uno mismo se está mintiendo al estarse autoengañando, porque eso es lo que el ser humano dice, no, yo soy tan buena gente, yo no he matado a nadie,
yo no estoy metido en negocios raros, yo no soy como fulano de tal. ¿Recuerdan al fariseo que estaba orando consigo mismo? Porque decía, consigo mismo, aclara el Señor Jesús. Y decía, mire Señor, yo doy el diezmo que debo dar, etcétera, ayuno tantas veces al mes, y de pronto mira y ve allá un publicano y dice, y no soy como ese publicano. Mientras que el publicano oraba así, uy Señor, ten misericordia de mí que soy tan pecador. Y el Señor Jesús dice, créanme, bajo más justificado ese que aquel. Entonces, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Es mentirnos a propósito, es estar ciegos. Y además, esa aseveración ciega que hacemos de que no tenemos pecado es confirmar la oscuridad misma en la que vivimos, porque decimos puedo vivir sin Dios, cuando realmente vivir sin Dios es una sanción en sí misma. En Romanos capítulo 1 recuerde que cuando el hombre no tuvo como con gratitud darle toda la honra y la gloria a Dios su creador, sino que se fue detrás de las criaturas y de lo creado, Dios se desentendió de él y lo entregó a sus propios errores. En sí, esa situación ya es un castigo, además de la que viene en el asunto de lo del lago de fuego y azufre, que aclararemos más después. Conclusión: el ser humano que piensa así es el más digno de toda lástima y pesar, porque es viendo cómo se cocina en su propio caldo de maldad y de pecado, diciendo que está en luz y que no necesita de un redentor. Y asevera más, y Juan dice, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Entonces Juan ya ha dejado, Juan hace lo mismo que el apóstol Pablo, pero en otras palabras. Recuerde que en el 3:23 de Romanos, Pablo dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y en el 6:23 del mismo Romanos nos muestra que por estar destituidos de la gloria de Dios es que estamos en las que estamos. Juan no usa ese mecanismo de palabras, sino que él nos dice, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Por qué? Porque si la verdad no está en nosotros, ¿qué sí está en nosotros? La mentira. Porque si la verdad no está en nosotros, ¿qué es lo que estamos diciendo? Rechazamos la verdad y nos afirmamos a la mentira. Es algo irónico. El ser humano diciendo, no necesito de Dios. El ser humano diciendo, no necesito un redentor. El ser humano diciendo, yo tengo mi luz propia. No tiene. Está totalmente caído. Bueno, pero como nuestra meta es finalizar este capítulo para poder avanzar al siguiente, vámonos rapidito para esto. Pero hay otra clase de gente, la que sí dice, wow. ¿Recuerdan, por ejemplo, en Hechos, capítulo 2? Pedro está en ese gran mensaje que Dios le da cuando los que estaban allí dicen, ve, están borrachos. Y él se levanta y dice, no, disculpe, son las 9 de la mañana. Realmente lo que ha ocurrido es lo que dijo el profeta Joel, y empieza a hablar, y en un momento determinado los que están oyéndolo dicen, ¿y entonces qué hacemos? Porque se vieron convictos de su propia naturaleza pecaminosa, y él les dice, arrepiéntanse y bautícense en el nombre del Señor Jesús. Entonces, pero hay una parte de la humanidad, mucha o poca, solo lo sabremos el día que nos encontremos todos, porque a veces uno está como Elías. ¿Recuerdan a Elías? En esa situación tan amarga que era vivir bajo el gobierno de Acab y de Jezabel, por allá encerrado en una cueva, decía, Señor, y solo he quedado yo, todos en Israel no hacen sino el mal, etcétera. Y Dios le calma y le dice, venga, yo me he reservado 7,000 que no han doblado su rodilla ante Baal. Entonces uno a veces en este caminar, no sé si a usted le pasa que cuando no estamos juntos, uno está por allá en el colegio, en la oficina, en el trabajo, en cualquier parte, en el gimnasio, y ve tanta gente que no ha visto la luz, que uno se cree como, empieza a sentirse como solo, ¿cierto? Y no es así, hay mucha gente. Por lo tanto, hay una parte de la humanidad que dice, hombre, yo sí voy a confesar mis pecados. Si confesamos nuestros pecados,
Y aquí es donde está el pacto en vigencia para aquellos que reciban el mensaje. O sea, cuando soy consciente de haber nacido bajo pecado y de cometer pecados, entonces procedo a confesarlos y a arrepentirme y a aceptar la gracia que Dios me está dando en Cristo Jesús, porque no hay otro camino y no hay otra solución para el pecado. No hay tecnología que sirva para eso. Entonces, ¿dónde está el asunto del cual debemos avergonzarnos? Es que muchas veces nosotros a la gente que está en tinieblas, así como nosotros estuvimos y anduvimos en ellas, le decimos cuando está enferma: venga que el Señor la sana, venga que el Señor le arregle ese matrimonio, venga que el Señor le prospera otra vez esa empresa, venga que ya consigue trabajo, venga que tal cosa. Pero nunca le decimos que es que si sigue así, enfermo o aliviado, se va a ir al lago de fuego y azufre. ¿Por qué? Porque tiene una naturaleza de pecado y porque comete pecados en virtud de esa naturaleza de pecado, porque nos enseñaron, yo no sé de dónde, en medio de nuestra ignorancia, de que a la gente no la podemos asustar y no la podemos espantar, que porque si le decimos eso al vecino borracho, entonces él se espanta. Más espantado va a quedar cuando no se haya inscrito en el libro de la vida y esté dando tránsito al lago de fuego y azufre. Es mejor pasar la pena, ¿sí?, pero no darle la píldora, porque entre otras cosas esta no es una píldora, es la verdad. Si confesamos nuestros pecados, yo le estoy ofreciendo a la humanidad algo más que cosas. Dice, Él es ¿qué? Fiel y justo para perdonar ¿qué? El único que puede perdonar pecados es Dios. El único que puede cambiar la naturaleza de pecado es Dios. Ahora, dice que es fiel porque para eso se reveló. O sea, Dios se reveló precisamente para mostrarnos su fidelidad y su amor para con lo que ha creado. Entonces, el Dios que es luz, no olvidemos eso. El Dios que es vida, no olvidemos eso. El Dios que es el verbo, no olvidemos eso. El Dios que es el camino, no olvidemos eso. El Dios que es la verdad, tampoco lo olvidemos. El Dios que es amor decidió revelarse en Jesús para perdonarnos. Entonces, podemos darnos cuenta de ese gran regalo al estar sometidos a su luz y al mirarnos en su luz. Entonces, finalmente podemos ver la suciedad en la que estábamos. Es como cuando usted está en un lugar de luces escasas y se derrama algo, como usted lleva ropa oscura, pues no se da cuenta o no alcanza a ver, pero cuando sale a la luz se da cuenta de la mancha tan grande. Eso es lo que la humanidad recibe cuando Dios, que es luz, se manifiesta a la humanidad en la persona de Cristo Jesús. Entonces, el asunto es que como la oscuridad tiene atrapada a la humanidad, la luz de Dios es la única que nos puede liberar. Y cuando dice que es justo y recto, porque eso es lo que significa justo, me está diciendo algo tan lindo. Miren, recuerden que Pablo dice por allá, Dios permanece fiel aunque nosotros seamos ¿qué? Infieles. Dios en su fidelidad, Dios no es una persona vengativa, que es lo que aparentemente nos vende el antiguo pacto y en lo que nos quedamos algunos. Dios no es una persona con un rifle esperando a castigar a alguien, porque esa no es su esencia, esa no es su naturaleza. Lo que Dios viene a revelar en Cristo Jesús, porque Él es libre de toda inclinación a la venganza, entonces en aras de mostrarnos su propia naturaleza, nos perdona. Cuando nosotros honestamente confesamos nuestros pecados, que es lo que acaba de decir Juan, entonces se revela la naturaleza del Padre en Cristo Jesús y lo lleva a perdonarnos. Mejor dicho, cuando Dios nos ve iluminados por su luz en Cristo Jesús, conscientes de nuestras manchas y de nuestro pecado, confesándonos delante de Él, Dios dice, te perdono. ¿Por qué? Porque yo no vine para vengarme. ¿Por qué? Porque yo vine, el Señor Jesús lo dice en el Evangelio de Juan, yo he venido a salvar lo que se había perdido. Eso es lo que nos muestra Dios. Dios no es un Dios de venganzas. Dios no es un Dios de venganza. Su naturaleza se lo impide. Cuando, por ejemplo, leemos
que le dejemos toda venganza a Dios, está refiriéndose a que Él es justo y a cada uno le dará lo que se merece. Pero cuando nosotros entramos a su presencia a través de la persona de Cristo Jesús, no tiene de otra que perdonarnos. ¿Qué le parece? Dios mismo limitado por su amor en la persona de Cristo Jesús. Entonces dice, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. O sea, no solamente nos perdona, sino que nos lava y nos limpia. Cuando vimos allá la palabra justo, no es que se quede corto ese atributo de Dios, sino que Él va más allá, porque además de perdonarnos, viene a limpiarnos, nos libera, nos limpia absolutamente de toda maldad. En la cruz del Calvario, por eso hizo referencia a su sangre anteriormente, no quedó nada por hacer, todo fue hecho. El sacrificio fue perfecto. Entonces Él me está hablando de limpiarme de toda maldad, porque me quiere hacer consciente, Juan, el apóstol, iluminado por el Espíritu Santo, de que somos nuevas criaturas, de que somos nuevas personas, de que podemos desarrollar esa nueva naturaleza que nos ha sido entregada en Cristo Jesús. Nos libera y nos limpia de toda maldad. Es decir, cuando nos permiten nacer de nuevo, somos libres del pecado. Y cuando nos permite seguir caminando en su presencia, nos purifica de toda maldad, porque a eso es que hemos sido llamados. Sin embargo, todo esto se hace a través de una sola persona, y es Cristo Jesús. No hay otra manera. Pablo lo dijo también, en otras palabras, ya las hemos visto, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo, hombre. No hay nadie ni nada más. Bueno, en otras palabras, lo que en Cristo Jesús nos ha sido anunciado es que se puede controlar el pecado. ¿Cómo? Dándonos una nueva naturaleza, mediante el nuevo nacimiento. Y se tiene poder sobre el pecado para no seguir pecando, porque para eso nos ha sido dada la vida del Espíritu. Entonces, para los pecados, Dios ofrece perdón. Vengo a perdonarlos. Recuerden que la sangre nos incluyó eso. Y para esa inclinación a pecar que tiene el ser humano, me ofrece la vida del Espíritu para caminar limpio y en santidad, que es algo extraordinario. Cuando uno es bien pentecostal pero ciego, piensa que lo de la persona del Espíritu Santo es para hablar en nuevas lenguas. Y él le luche con la vaina de las nuevas lenguas y dele con lo de las nuevas lenguas, cuando resulta que es solo una de las cosas, pero lo importante es el sendero que nos viene a mostrar para que lo transitemos. Ahora, ustedes me dirán, ¿por qué está tan emocionado? Pues porque imagínense, es que estamos anunciando lo que ya ha sido efectivo en nosotros y lo que solo Dios puede dar. Y nosotros, si nos damos cuenta, este mensaje es fácil, obvio, porque ya tenemos la mente de Cristo y la estamos desarrollando. Pero cuando estábamos en tinieblas, ¿cuántas veces nos tuvieron que tocar a nuestra puerta para decirnos, hombre, que Cristo Jesús, que a la orden, que con mucho gusto, ¿cierto? Entonces, hay una vida de comunión con Dios y hay una vida de comunión con los hijos de Dios, en la cual podemos demostrar con toda evidencia de que hemos nacido de nuevo. Y podemos decir, el que está en Cristo, como dice Pablo, nueva ¿qué? Criatura es. Y ahí viene, las cosas viejas, lo que hacíamos, pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces, esto es sublime para una raza humana caída. Ahora, el énfasis, aunque todo esto es muy emocionante para nosotros, de Juan, en esta carta, es exaltar la bondad de Dios. Aunque ha sido bondadoso con nosotros, pero es exaltar la bondad de Dios. Y es exaltar el carácter de Dios como tal, aunque ha dado un nuevo carácter para la humanidad que en Él cree. Y todo eso en la persona de Cristo Jesús. Entonces, por eso nuestro amigo Juan no podía dedicarse a otra cosa que aparentemente repetir e ir y venir, pero es que el asunto es importante. Nuevamente, él, para finalizar este capítulo, dice: si decimos que no hemos pecado, porque el hombre sigue siendo arrogante, el hombre sigue siendo arrogante, el hombre es soberbio, el hombre caído es soberbio, además es insolente, es hasta grosero, es el hombre levantándose a decir: vea, yo sé más que Dios, lo que Dios está diciendo es mentira,
me creo superior a Dios, aunque se disfrace de humildad. Entonces, en últimas, si la humanidad dice, es que nosotros no hemos pecado, estoy diciendo, soy más sabio que Dios. Ya esa sola aseveración, es decir, Dios miente, Dios es un charlatán, lo de la desobediencia en el jardín del Edén es pura mentira, lo de las leyes de Moisés y todas esas cosas también son un cuento, lo de la resurrección tampoco existe, lo de la encarnación sí que menos. ¿Te das cuenta de la soberbia del ser humano caído? Como tuvo acceso al árbol de la ciencia del bien y del mal, y eso fue lo que obtuvo con su desobediencia, quedó en esa situación caída en donde cree que él es el non plus ultra, y resulta que es el más digno de lástima. Entonces vuelve Juan y refrenda: si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso. Desde luego sabemos que tal acto de hacer a Dios mentiroso es imposible, pero tanta soberbia no puede quedar sin castigo, ni mucho menos oculta. Y vemos la humanidad como está. Todo lo que está ocurriendo, absolutamente todo lo deplorable y lo degradante. ¿Te das cuenta el ser humano cómo es? Ay, Dios sí es amor, ¿por qué permitió esto? Lo que está diciendo es que Dios es el origen de los males que están ocurriendo, y resulta que no. Por eso nosotros necesitamos renovar el entendimiento, porque si no renovamos el entendimiento, seguimos diciendo una cantidad de barbaridades. Entonces, tanta situación de maldad, tanta situación de ignominia, procede precisamente de la humanidad que dice, no hemos pecado. Dios es mentiroso porque dijo que pecamos y que nacimos bajo pecado. Y su palabra no está en nosotros. Y aquí me da la oportunidad nuevamente el texto para volver al asunto. La renovación del entendimiento es por la palabra de Dios. Todo esto que hemos visto está en 10 microversículos. Y hemos estado hablando durante horas de este asunto, y sé que podemos hablar todavía más y encontrar todavía más. Entonces, como estoy en tinieblas, ser humano caído, la palabra de Dios no habita en mí, porque para eso necesito nacer de nuevo, y por andar en tinieblas, la verdad y la luz también se van de mí, porque no pueden habitar en la carne. Tengo que nacer de nuevo, porque la ley y la palabra de Dios es espíritu y no puede habitar en la carne del hombre. Entonces Juan, muy lindo él, se incluye con la raza humana caída y les dice, y su palabra no está en nosotros. Entonces Juan se está dirigiendo a esta gente como su pastor, se está dirigiendo a ellos como su anciano, porque ya en el año 95 más o menos que escribe esta carta, Juan ya es un catano santo. Entonces, lo que quiere concluir el Espíritu Santo acá es que es incompatible ser creyente y andar en tinieblas. Ojo acá, no estoy hablando de un creyente que está en un proceso de madurez y de fe, que también puede caer en pecado, como lo dice Gálatas capítulo 6, y para eso hay solución. Juan le está hablando aquí a una humanidad caída que dice, yo puedo ser creyente y estar en tinieblas. Eso es imposible. ¿Por qué? Por los argumentos que acabamos de ver. ¿Y por qué dice eso, pastor? Pues porque lo uno excluye lo otro. Dios es luz y ningunas tinieblas hay en él. Entonces, la buena noticia de todo esto es que el pecado y el pecar siempre están al acecho, siempre. Pero también dentro de esa buena noticia, que pareciera ser negativa, es que el hombre no puede liberarse a sí mismo de ese pecado y de ese pecar, porque para eso me ha sido enviada la persona de Cristo Jesús. Para librarme de eso, debo ser un ser humano creyente, debo estar consciente del pecado y del pecar, para poder entonces procesar intelectualmente y conscientemente y razonablemente, porque es que Dios vino hace 2000 años en la persona de Cristo Jesús. Y una vez entiendo eso y lo capto, y por eso esta insistencia de la renovación del entendimiento, es que voy a dedicar el resto de mi vida, no solamente esta biológica, sino el resto de mi vida, a tener comunión con el Padre, y que la vida en el Espíritu
como lo dice Gálatas capítulo 5, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, que es la persona misma del Espíritu Santo que se me ha regalado, es nuestra opción de vida y de vida eterna. Así que si nosotros sembramos para el Espíritu, recuerden lo que dice Gálatas, que si sembramos para el Espíritu, del Espíritu segaremos ¿qué? Vida eterna. Vida eterna. La vida eterna es la clave. ¿Cómo es tu versículo estrella? ¿Me lo repites, por favor? Duro. Es pues la vida eterna, que me conozcan a mí, el único Dios, y a mi Hijo, el cual yo he enviado. La vida eterna es conocer a Dios. Esa es la vida eterna. Impresionante. Pero ¿dónde estaba eso que no lo habíamos visto? Por andar buscando lavadoras, ahí estaba. Entonces, la vida eterna me ha sido dada. Entonces, la corrupción sigue existiendo, la inclinación a pecar sigue existiendo y subsiste a pesar de nuestra confesión y arrepentimiento. La cosa es que ya no tiene poder sobre nosotros porque nuestra vida ahora está en luz. Y esas obras muertas a las que yo antes me dedicaba por no haber nacido de nuevo, o a las que antes me dedicaba por haber nacido de nuevo y no renovar entendimiento, ahora me han sido cambiadas al tránsito del camino de la luz admirable de Dios. Entonces, no es que Dios me evite hacer las cosas, sino que Dios me enseña cómo no hacer esas cosas. Y eso me lo trae la nueva vida, la nueva naturaleza y el transitar en la vida del Espíritu. Básicamente, entonces eso es así. Y dejemos ahí, porque nos esperan 4 capítulos tremendos de esta primera carta, y también podemos ir avanzando en el Evangelio de Juan los viernes y vamos a ver cómo se encuentran las palabras de Juan en su carta con las palabras de Juan en su Evangelio. Y a nosotros pues fue una diosidencia. No fue que planificamos estar viendo el Evangelio de Juan los viernes y las cartas los martes, no, llegamos ahí. Y eso implica que el Espíritu Santo también anda metidito por aquí con nosotros. No estamos solos, estamos muy bien habitados. Estamos muy bien habitados y fuimos muy bien comprados con una sangre muy preciosa, la más preciosa. Y tenemos un gran dueño que ha decidido ser nuestro Padre. Somos la familia de Dios. Y por eso tenemos comunión con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo, y tenemos comunión entre nosotros. Padre, muchas gracias por este tiempo tan especial en el cual tú nos permites entender que somos nuevos, completamente nuevos. Lo que éramos no tiene nada que ver con nosotros. Si lo que éramos tiene algo que ver con nosotros, es debido a nuestra ignorancia consciente y aceptada por no renovar el entendimiento y caminar en esta nueva vida, nuevas criaturas somos. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Además tenemos acceso a la vida eterna. ¿Por qué? Porque tú eres la vida eterna misma, amado Padre Celestial. A ti sea toda la honra y toda la gloria, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.